Esperé 8 años a mi mejor amigo, me rechazó diciendo que no quería arruinar la amistad, pero cuando encontré a alguien que sí me valoró, volvió arrepentido. Mi nombre es Karina, tengo 32 años y trabajo como arquitecta en Guadalajara. Si hay algo que aprendí en estos años es que el amor no correspondido no es amor, es una obsesión disfrazada de esperanza. Y yo fui experta en eso durante mucho tiempo. Esta historia comienza hace más de 8 años, cuando conocí a Diego. Él era el mejor amigo de mi primo, y nos presentaron en una fiesta de cumpleaños. Desde el primer momento en que lo vi, algo en mí se encendió. No era solo su forma de reír, o esa manía que tenía de pasar la mano por su cabello cuando estaba nervioso. Era algo más profundo, una conexión que sentía que iba más allá de lo casual. Nos hicimos amigos rápidamente. Descubrimos que compartíamos gustos musicales, que a ambos nos gustaba el cine de autor y que podíamos pasar horas hablando de cualquier cosa sin aburrirnos. Diego se convirtió en mi confidente, en mi compañero de aventuras, en la persona a la que le contaba mis miedos y mis sueños. Y sí, también se convirtió en el amor de mi vida. Un amor que creció en silencio, alimentándose de cada mirada, de cada abrazo que duraba un segundo más de lo necesario, de cada mensaje de buenas noches que yo guardaba como un tesoro. Pero Diego nunca lo supo. O tal vez sí, pero decidió ignorarlo. Porque durante todos esos años, él siempre tuvo a alguien más. Primero fue Valeria, una relación que duró 2 años. Luego llegó Mariana, y después Sofía, y luego otras de las que ni siquiera recuerdo los nombres. Yo siempre estaba ahí, escuchando sus historias de desamor, consolándolo cuando lo dejaban, celebrando con él cuando empezaba algo nuevo. Y cada vez que una relación terminaba, yo pensaba, quizás ahora se dará cuenta de que yo estoy aquí. Pero nunca pasaba. Él me veía como su amiga, su confidente, su hermana del alma. Pero nunca como alguien a quien pudiera amar. Pasaron los años. Yo terminé mi carrera, comencé a trabajar en un despacho de arquitectura, me mudé a mi propio departamento. Diego también siguió su camino. Se convirtió en fotógrafo profesional, viajaba mucho, tenía una vida que parecía sacada de una revista. Pero siempre, manteníamos el contacto. Nos veíamos cada vez que él estaba en la ciudad. Seguíamos siendo esos amigos que podían estar horas sin hablar y luego retomar la conversación como si nada. Yo había aprendido a esconder mis sentimientos, a enterrarlos tan profundo que a veces lograba engañarme a mí misma y creer que solo era amistad. Pero una noche, todo cambió. Era su cumpleaños número 30. Habíamos ido a cenar con un grupo de amigos, y después terminamos solos en mi departamento, tomando vino y viendo una película vieja. En algún momento, entre copa y copa, la conversación se volvió más íntima. Él empezó a hablar de su soledad, de cómo a veces sentía que todas sus relaciones eran vacías, que nadie lo entendía de verdad. Tú sí me entiendes, Karina, me dijo, mirándome fijamente. Tú siempre me has entendido. Mi corazón se aceleró. Sentí que era el momento, que después de 8 años, por fin podía decir lo que sentía. Respiré hondo y solté todo. Diego, yo te entiendo porque te conozco mejor que nadie. Porque llevo 8 años conociéndote, 8 años estando aquí para ti. Y también llevo 8 años enamorada de ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Él se quedó quieto, con la copa en la mano, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Karina, susurró. Yo no sabía. ¿Cómo no ibas a saber? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Cómo no te diste cuenta de que siempre estuve aquí, esperando, deseando que algún día me miraras como yo te miro a ti? Él bajó la mirada. Pasó la mano por su cabello, ese gesto que tanto me gustaba, y en ese momento supe que lo que iba a decir no era lo que quería escuchar. Karina, tú eres mi mejor amiga. Eres lo más importante que tengo, pero no te veo de esa forma. No quiero arruinar lo que tenemos. Eres demasiado valiosa para mí como para arriesgarlo todo por algo que no siento. Las palabras me golpearon como una bofetada. 8 años. 8 años esperando, soñando, ilusionándome, para escuchar que era demasiado valiosa para arriesgarse por mí.
¿Sabes qué, Diego? Dije, levantándome. Tal vez el problema no es que no sientas nada. Tal vez el problema es que nunca te has dado la oportunidad de sentir. Porque para ti yo siempre he sido un lugar seguro, un refugio al que llegas cuando todo lo demás falla. Pero nunca me has visto como una opción real. Él intentó decir algo, pero lo detuve con la mano. No, déjame terminar. Te he esperado 8 años. He estado para ti en las buenas y en las malas. He escuchado cada una de tus historias de amor, he consolado cada una de tus rupturas. Y todo con la esperanza de que algún día te dieras cuenta de que yo estaba aquí. Pero ya no puedo más. Necesito tiempo, necesito espacio, necesito dejar de ser tu amiga para poder sanar. Esa noche, Diego se fue de mi departamento. Y yo me quedé sola, con el corazón roto y la certeza de que había perdido no solo al hombre que amaba, sino también a mi mejor amigo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Diego respetó mi petición de espacio, pero eso no hacía que doliera menos. Dejamos de hablar, dejamos de vernos. Fue como si hubiera muerto alguien importante, pero sin el consuelo de un funeral. Me refugié en el trabajo. Acepté todos los proyectos que pudieron, trabajaba hasta tarde, llegaba a mi departamento y caía rendida. Así evitaba pensar, evitaba sentir. Pero en las noches, cuando el silencio me envolvía, el dolor regresaba con fuerza. Mis amigas me decían que era mejor así, que merecía a alguien que me valorara. Pero yo no podía evitar sentir que había fracasado, que no había sido suficiente, que algo en mí no era bastante bueno para que Diego me amara. Empecé a ir a terapia. Mi psicóloga me ayudó a entender que no se trataba de ser suficiente, sino de que a veces las personas no están listas para ver lo que tienen enfrente. Que el amor no se mendiga, se encuentra. Y que yo merecía algo más que ser el premio de consolación de alguien. Poco a poco, empecé a reconstruirme. Retomé viejas aficiones que había abandonado. Compré una cámara y empecé a tomar fotos, algo que siempre había querido hacer. Me inscribí en un taller de cerámica, y descubrí que me encantaba moldear el barro, sentir cómo algo tomaba forma entre mis manos. Y en medio de todo ese proceso de sanación, conocí a Javier. Javier llegó a mi vida de la manera más inesperada. Era el nuevo cliente del despacho, un ingeniero civil que trabajaba en un proyecto de vivienda sustentable. Nuestra primera reunión fue completamente profesional, pero algo en su mirada me hizo sentir vista. No era un hombre particularmente guapo, pero tenía una presencia que imponía respeto. Y cuando hablaba, lo hacía con una pasión que contagiaba. Me di cuenta de que me gustaba escucharlo, que me gustaba la forma en que defendía sus ideas, en que explicaba cada detalle de sus proyectos. Las reuniones se volvieron más frecuentes. Empezamos a almorzar juntos después de las juntas, a hablar de cosas que no tenían que ver con el trabajo. Me contó de su infancia en un pueblo de Jalisco, de cómo llegó a Guadalajara con lo puesto y construyó su carrera desde abajo. Yo le conté de mi vida, de mi familia, de mis sueños. Una tarde, después de una visita a la obra, me invitó a cenar. No fue una cita formal, solo dijo, ¿conoces algún lugar bueno para comer cerca? Es que no quiero llegar a mi departamento y calentar comida recalentada. Acepté, y esa noche hablamos hasta que el restaurante cerró. Con Javier todo era diferente. No había ansiedad, no había espera, no había dudas. Él era claro, directo, sincero. Si le gustaba algo, lo decía. Si quería verme, me lo hacía saber. No jugaba con mis sentimientos, no me dejaba en un limbo emocional. Un día, después de varios meses de conocernos, me tomó las manos y me dijo: Karina, no quiero asustarte, pero creo que deberías saber que me estoy enamorando de ti. Y no quiero apresurar nada, solo quería que lo supieras. Para que tomes la decisión que tengas que tomar con toda la información. Me reí, porque era tan típico de él, tan honesto, tan directo. Javier, respondí. Yo también me estoy enamorando de ti. Y no necesito tomar ninguna decisión. Solo necesito que sigas siendo como eres. Esa noche empezamos una relación que,
por primera vez en mi vida, se sentía sana, equilibrada, real. Habían pasado casi 2 años desde aquella confesión que lo cambió todo. Mi vida con Javier era estable, feliz, plena. Vivíamos juntos en un departamento cerca de Chapultepec, teníamos una perrita llamada Lola, y hablábamos de boda, de hijos, de viajes. Y entonces, un día, recibí un mensaje de Diego. Hola, Karina. Sé que no tengo derecho a escribirte, pero me enteré de que tu papá está enfermo. Quería saber cómo estás, si necesitas algo. Siempre voy a estar para ti, aunque sea como amigo. Mi papá efectivamente había sido diagnosticado con cáncer unos meses atrás. Era un tema que no había compartido en redes, así que Diego debió enterarse por alguien de la familia. Agradecí el gesto, pero no sabía cómo responder. Le mostré el mensaje a Javier, que solo dijo: es tu decisión. Si quieres responder, responde. Si no, no lo hagas. Yo confío en ti. Le respondí de manera cordial, agradeciéndole su preocupación y contándole que mi papá estaba respondiendo bien al tratamiento. Pensé que ahí quedaría todo. Pero no fue así. Diego empezó a escribirme con más frecuencia. Primero fueron mensajes cada semana, luego cada 2 días, luego a diario. Me contaba de su vida, de sus proyectos, de cómo había cambiado. Decía que había madurado, que entendía muchas cosas que antes no veía. Un día, me soltó esto. Karina, he pensado mucho en lo que me dijiste aquella noche. En cómo te sentías, en cómo te hice esperar. Y me duele saber que fui tan ciego. Porque ahora entiendo que lo que sentías por mí era real, y que yo lo desaproveché. No sé si sea demasiado tarde, pero necesito que sepas que, yo también siento algo por ti. Creo que siempre lo sentí, pero no supe verlo. Leí el mensaje varias veces, procesando lo que decía. Y luego, en lugar de sentir alegría o emoción, sentí una profunda tristeza. Porque esas palabras, que alguna vez habría dado todo por escuchar, ya no significaban nada para mí. Le respondí: Diego, me alegra que hayas encontrado claridad. De verdad. Pero esas palabras llegan 8 años tarde. Hoy mi vida es otra, y yo soy otra. Estoy con alguien que me eligió desde el primer momento, sin hacerme esperar, sin dudar. Te deseo lo mejor, de corazón. Pero no puedo volver atrás. Pensé que con ese mensaje se cerraría el capítulo. Pero Diego no se rindió. Empezó a insistir, a decir que quería verme una última vez, que necesitaba hablar conmigo en persona para cerrar su ciclo. Al principio me negué, pero Javier, con esa calma que lo caracteriza, me dijo: Karina, si necesitas verlo para cerrar algo, hazlo. No tengo miedo de que te vayas con él. Confío en ti y en lo que tenemos. Y si verlo te da paz, entonces ve. Acepté. Quedamos en un café del centro, el mismo donde solíamos ir cuando éramos amigos. Llegué unos minutos antes y lo vi entrar. Estaba igual, quizás un poco más delgado, con ese gesto de pasar la mano por el cabello que tanto recordaba. Karina, dijo al sentarse. Gracias por venir. Dijiste que necesitabas cerrar un ciclo. Aquí estoy. Hablamos por un rato de cosas sin importancia, como si estuviéramos rompiendo el hielo. Luego, él se armó de valor y soltó todo. Karina, me equivoqué. Me equivoqué feo. Durante años tuve a la persona perfecta frente a mí y no supe verla. Me dejé llevar por relaciones vacías, por miedos estúpidos, por la idea de que no debía arriesgar nuestra amistad. Pero ahora entiendo que lo que sentía por ti era más que amistad. Siempre fue más. Lo escuché en silencio, dejando que hablara. Cuando supe que estabas con alguien más, me dolió. Me dolió más de lo que imaginé. Y ahí entendí que te había perdido, que te perdí por mi culpa. No pido que vuelvas, solo quería que supieras la verdad. Que te amo, Karina. Que siempre te amé y fui demasiado cobarde para aceptarlo. Suspiré. Tomé mi café y lo miré fijamente. Diego, te creo. Te creo cuando dices que ahora sientes todo eso.
Pero eso no cambia los hechos. Durante 8 años estuve ahí, esperando, deseando, sufriendo en silencio. Y tú nunca me viste. Nunca. Ahora que ya no estoy disponible, ahora que soy feliz con otro, resulta que te das cuenta. Eso no es amor, Diego. Eso es miedo a perder lo que nunca valoraste. Él quiso interrumpir, pero lo detuve. Déjame terminar. Lo que sientes ahora no es amor por mí. Es nostalgia, es arrepentimiento, es el miedo a estar solo. Pero no es amor. Porque el amor de verdad no espera a que sea demasiado tarde para declararse. El amor de verdad se elige a tiempo, se cuida, se valora. Y tú no hiciste nada de eso. Bajó la mirada. Sus ojos se humedecieron. Yo lo siento tanto, Karina. Lo sé. Y te perdono. De verdad. Pero no puedo volver atrás. Hoy tengo a alguien que me ama sin condiciones, que me eligió sin dudar, que no me hizo esperar 8 años para decidirse. Y eso, Diego, eso no lo cambio por nada. Me levanté, dejé unos pesos para pagar mi café, y antes de irme, le dije: te deseo de corazón que encuentres la paz. Pero búscala lejos de mí. Adiós, Diego. Salí del café sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que esa historia, por fin, estaba cerrada para siempre. Han pasado 3 años desde aquel encuentro. Javier y yo nos casamos en una ceremonia sencilla, en un jardín, con nuestra familia y amigos más cercanos. Lola, nuestra perrita, fue la dama de honor. Fue el día más feliz de mi vida. Mi papá, lamentablemente, falleció 1 año después de la boda. Pero alcanzó a verme casada, alcanzó a conocer a Javier, alcanzó a decirme que estaba orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Eso, para mí, fue un regalo inmenso. Hoy vivo en una casa con jardín, en las afueras de Guadalajara. Tengo mi propio despacho de arquitectura, con 8 empleados y proyectos que me apasionan. Javier y yo hablamos de tener hijos, de adoptar otro perro, de viajar por el mundo cuando nos jubilemos. De Diego sé poco y nada. Me enteré por una amiga en común que se mudó a Europa, que sigue con la fotografía, que no ha logrado estabilizarse con nadie. No sentí alegría, no sentí tristeza. Solo la certeza de que tomé la decisión correcta. A veces pienso en la Karina de 24 años, la que esperaba con el corazón en la mano, la que creía que el amor era sinónimo de sacrificio y paciencia. Me dan ganas de abrazarla, de decirle que va a estar bien, que no necesita mendigar amor, que hay algo mejor esperándola. Pero sobre todo, me dan ganas de decirle que el amor verdadero no se espera, se encuentra. Y que cuando llega, no deja dudas, no deja espacios para la incertidumbre. Llega y se queda, como Javier llegó a mi vida. Hoy, cuando alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, respondo siempre lo mismo: aprendí que merezco ser la prioridad, no una opción. Aprendí que el amor no duele, el amor libera. Y aprendí que a veces, lo mejor que puedes hacer es dejar ir lo que no te elige, para hacer espacio a lo que sí. Porque al final, el amor de verdad siempre encuentra su camino. Y cuando llega, sabes que valió la pena cada lágrima, cada desvelo, cada espera. No porque el amor anterior haya sido en vano, sino porque te enseñó lo que no querías, para que pudieras reconocer lo que sí merecías. Y yo, después de 8 años de espera, por fin encontré lo que merecía. Y resultó ser mucho mejor de lo que imaginé.